Hola muchachos, ¿cómo les va? En este caso vamos nosotros a resolver el siguiente ejercicio de la parte de dinámica. ¿Sí? Un ejercicio del libro de Meria. ¿Sí? Me parece que es un libro muy interesante para la resolución de este tipo de ejercicios. ¿Sí? Vamos nosotros, ya sabemos, en este caso vamos a colocar datos. ¿Qué datos tenemos para este ejercicio? Vamos a ver cuáles son los datos. ¿Qué nos dice el ejercicio? Que necesitamos determinar en este caso la aceleración angular de el punto S. ¿Sí? Entonces, primero lo que nos dice el ejercicio es que vamos a determinar la aceleración angular del elemento S. ¿Sí? O en este caso, podríamos colocarlo como elementos. Podríamos nosotros en este caso seleccionar, ¿sí?, el elemento 2 y el elemento 3. Y por ende, ¿sí?, lo que nos pide el ejercicio, la aceleración del elemento S, podría ser, en este caso, la aceleración del elemento 3. Listo. Para tener un mejor entendimiento, ¿no? Sí, con números antes que con letras. Nada más que eso. ¿Qué más nos dice el ejercicio? Que nosotros tenemos en este caso una velocidad angular. ¿Sí? Vamos a tener en este caso una velocidad angular. ¿De qué punto en este caso? Nos están dando el gráfico. Si nosotros podemos visualizar en el gráfico, nos están dando aquí la velocidad angular en ese punto del elemento DO. ¿Sí? O como nosotros ya colocamos las variables del elemento 2. ¿Sí? Entonces, como dato tenemos que la velocidad angular del elemento 2 es igual a 2 radianes sobre segundos. Y adicional a eso también tenemos la aceleración angular del elemento 2, ¿sí?, en este caso de 6 radianes sobre segundos. Listo, entonces nosotros ya tenemos la velocidad angular del elemento 2, la aceleración angular del elemento 2, de igual manera, ya lo tenemos. En este caso, ¿qué más tenemos? Obviamente teniendo en cuenta que el sentido, ¿no? ¿Sí? El sentido, nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos el sentido horario, si nosotros en este caso particular vamos a trabajar las velocidades, aceleraciones y posiciones con el método vectorial, entonces nosotros necesitamos tener todos estos puntos en la forma vectorial. Entonces vamos a ver en este caso que la velocidad angular vectorialmente va a ser igual a menos 2k radianes sobre segundos, y la aceleración angular de igual manera en forma vectorial va a ser igual a menos 6k radian sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Como nosotros sabemos, en sentido horario, en forma vectorial es negativo. Pero en este caso, en sentido antihorario, nosotros sabemos que al momento de nosotros colocarlo en forma vectorial va a ser positivo. ¿Sí? Esa es la referencia que nosotros tenemos. Aquí, en el sentido particular que nosotros nos dice el ejercicio, vemos de que nos dice que está en sentido, ¿sí?, en sentido horario. Entonces, por ende, es el valor negativo. Listo. Entonces, ¿qué más nos dice el ejercicio? ¿Qué más tenemos en este caso? También tenemos los ángulos, ¿no? Tanto el ángulo teta como el ángulo beta nos dice que es de un valor de 60 grados. Listo. Entonces, ¿qué datos más tenemos en este caso? ¿Sí? Tenemos la distancia, ¿sí? Tenemos la longitud, tenemos una distancia del punto A al punto C de 6 pulgadas. Listo, entonces tendríamos nosotros trabajado de esta manera en ese punto de referencia. ¿Sí? Entonces, listo. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a empezar a resolver este ejercicio? Vamos nosotros en este caso, como nos pide determinar la aceleración del elemento 3, primero tenemos que empezar a determinar qué, la parte de velocidades, para determinar velocidades angulares, velocidades relativas. Ojo, nosotros vamos a trabajar en este caso con velocidades relativas y vamos a ir trabajando también
y buscando toda la información para nosotros determinar la parte de la aceleración y por ende la aceleración angular del elemento 3. Listo, entonces nosotros ya tenemos toda esa información. Ojo, un dato adicional en este caso. Aquí vamos a tener velocidades relativas, ya que nosotros tenemos en este caso, por acá tenemos una guía, ¿sí? Y nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos en el ejercicio existe una guía, ¿sí? Nosotros ya tenemos una velocidad relativa. Entonces vamos a tener que este punto A que nosotros tenemos ahí está compartiendo tanto para el elemento 3 como para el elemento 2 en ese punto de referencia al punto A. ¿Sí? Entonces, ese es el detalle que tenemos nosotros que tenerlo muy en cuenta. ¿Sí? Como les vuelvo y les repito, ese punto A va a tener como referencia tanto para el elemento 3 como para el elemento 2. Es un punto de referencia que hay que tener en cuenta, ya que como les digo, nosotros vamos a tener una velocidad relativa y como nos dice aquí, en este caso, que el punto de contacto va a ser paralelo a la distancia AO. El punto de contacto, en este caso, de la guía con respecto al punto A va a ser paralelo a la distancia AO. Listo, entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir con eso? Vamos nosotros a borrar esto que ya hemos quedado claro. ¿Sí? ¿Cuál es la información que nos dice que es paralelo a la distancia AO? Que en este caso vamos nosotros a tener de esta manera, ¿sí? Por acá vamos a colocarlo. En este caso va a ser la dirección de ¿qué? De la velocidad relativa. ¿Sí? Porque es paralelo a la distancia AO. Siempre tenemos que tener muy en cuenta esa referencia, ¿no? Listo. Entonces ya tenemos en este caso la dirección de la velocidad relativa, ya que como les digo, el punto A, ¿sí? El punto A comparte o tiene referencia tanto para el elemento 3 como para el elemento 2, que en este caso tenemos en esa referencia. Listo, entonces nosotros vamos a trabajar con esa referencia. Ahora bien, vamos a empezar en este caso nosotros con la parte de la ecuación de, de la velocidad. Listo. Vamos a empezar con la ecuación de velocidad. ¿Con la referencia de qué? En este tipo de ecuaciones nosotros vamos a tomar como referencia el punto común tanto para el elemento 2 como para el elemento 3. ¿Sí? ¿Cómo quedaría la ecuación en este caso? ¿Sí? Vamos a partir de la ecuación. Sería la velocidad de A, porque es el elemento común, el punto común de esos dos elementos, del punto A con referencia al elemento 3 va a ser igual a la velocidad del punto A con referencia al elemento 2 más la velocidad de A3 respecto a 2. Ojo, en forma vectorial cada una de esas velocidades, ¿no? Listo. Entonces nosotros vamos a partir de esa ecuación, tomando como referencia que esta velocidad nosotros la conocemos como la velocidad relativa, que nosotros vamos a tener la referencia porque tenemos una guía en este caso, ¿sí? La guía que tenemos acá. Listo, entonces vamos a trabajar en función de esta ecuación. Ahora bien, nosotros sabemos que en este caso las velocidades, ¿sí? Tanto del punto A con referencia al elemento 3 y al elemento 2, ¿sí? Se pueden descomponer en las siguientes velocidades o en la siguiente ecuación, que sería la velocidad de A con respecto al elemento 3. ¿Cuál sería en este caso? Vamos nosotros a borrar esta parte, ¿sí? Nosotros ya sabemos, ¿sí? Al elemento 3 es esta, ¿no? Este es el elemento 3. Ahora bien, sería igual la ecuación de punto A con referencia al elemento 3, sería igual a, ¿qué? A la velocidad del punto C más la velocidad del, del punto A respecto al elemento 3 respecto o desde el punto C. Listo. Entonces,
Ya nosotros estamos descomponiendo cada uno de los términos en sus respectivas velocidades. ¿Sí? Ahora del elemento 2, ¿cuál sería en este caso? El elemento 2 es todo esto, ¿no? Listo. Ese es el elemento 2 en este caso, ¿no? Bueno, por aquí vamos a colocarlo. Listo. Ese sería el elemento 2, que nosotros vamos al siguiente término de la ecuación. Y lo mismo, vamos a trabajar con la referencia desde el punto en donde el punto fijo, que en este caso nos dice que es el punto O, sería el punto O, más la velocidad de A con respecto al elemento 2 desde el punto cero. Listo. Y más, como nosotros sabemos que ya esto es la velocidad relativa. Listo, entonces ya nosotros tenemos en este caso esa referencia, ¿sí? Esos términos en este caso. Ahora bien, como nosotros vamos a visualizar, sabemos que las velocidades tanto en el punto C como en el punto O son apoyos, no se van a mover, ¿sí? Entonces son elementos fijos. Entonces, por ende, esas velocidades van a ser cero, ¿no? Listo. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación en este caso? Nos quedaría la velocidad de A3 con respecto al punto C igual a la velocidad A2 con respecto al punto cero más la velocidad relativa. Listo. Entonces, en este caso, ya tendríamos esa referencia, ya tendríamos esa ecuación. Ahora bien, ¿a qué es igual la velocidad? Ojo, como nosotros estamos trabajando en forma vectorial, nosotros sabemos que en este caso sería la velocidad, como nosotros sabemos que el primer término dice la velocidad de A con respecto al elemento 3. Entonces, si vamos a colocar la velocidad angular, tiene que ser la velocidad angular del elemento 3, ¿no? Ojo, en forma vectorial, porque ahora vamos a aplicar el método vectorial por la posición de A3 con respecto a C. Y lo mismo vamos a hacer con el siguiente término. Velocidad angular del elemento 2, ¿sí? Porque estamos hablando ya del punto A con respecto al elemento 2. Entonces la velocidad angular tiene que ser el elemento 2 por la posición de A2 con respecto al punto O más la velocidad relativa. Listo. Entonces nosotros ya tendríamos en este caso ya la ecuación, ¿sí? Para nosotros poder determinar la velocidad. Ahora bien, en este caso, ¿cuáles son los términos que nosotros tenemos en conocimiento? La velocidad angular del elemento 2, ya lo tenemos, ¿sí? Las posiciones, estas posiciones, yo lo puedo determinar porque en este caso yo ya tengo, bueno, vamos a borrarlo, esta parte, yo ya tengo cada una de las distancias, tengo los ángulos, entonces yo puedo determinar cada una de las posiciones. ¿Qué es lo que me hace falta en este caso? Sería las velocidades angulares del elemento 3 y la velocidad relativa. Entonces vamos nosotros a determinar cada uno de esos valores. ¿Qué es lo que voy a determinar en este caso? Vamos a determinar las posiciones, ¿sí? Porque es lo que yo necesito determinar. Entonces vamos a colocar por acá. Sería la posición, ¿sí? Vamos a determinar cada una de las posiciones que yo necesito determinar en este ejercicio. Ahora bien, vamos nosotros en este caso, vamos a colocar o vamos a graficar en la parte del gráfico esas distancias, ¿sí? Vamos nosotros en este caso a colocar las distancias para nosotros poder determinar cada uno de estos valores, ¿no? ¿Listo? Y vamos nosotros a colocar la otra distancia. De esta manera. ¿Sí? Listo, entonces vamos a colocar los valores. ¿Qué distancias son? En este caso sería en la posición del elemento A con respecto al elemento 3, ¿sí? Desde el punto C, ¿sí? Y lo mismo, A2 con respecto al punto 0, o el punto O en este caso. Sí, esos son los vectores posiciones. Ojo, en este caso vamos a tener esta referencia, vamos a colocar por acá. Sería A3C, que nos dice en este caso esta
este vector posición, que nosotros tenemos que ir desde, en este caso, desde el punto C hasta el punto A, ¿sí? Del elemento 3. Entonces, lo mismo, ¿no? Acá partimos desde el punto A y llegamos al punto, ¿cómo es? Partimos desde el punto C y llegamos al punto A. De esta manera nos dice la ecuación, en este caso, el valor de posición. El vector de posición nos dice de esta manera, ¿no? Listo, tenemos que partir desde el punto C hasta el punto A. En este caso, obviamente, del elemento 3 del punto A. Lo mismo, en este caso, el siguiente vector. Bueno, podríamos nosotros dibujar también ese vector de esta manera, ¿no? Este sería el vector que voy a encontrar en este caso. Con la referencia que yo ya tengo este ángulo, ¿no? El ángulo θ nos dicen que en este caso es de 60 grados. Entonces tendríamos el valor de 60 grados. Listo, entonces yo ya tendría de esta manera el vector. Ahora bien, necesito las unidades. Yo ya tengo que el valor de la distancia del módulo es de 6 pulgadas. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría en este caso? Este vector va a ser igual a ¿qué? A las 6 pulgadas el módulo. Ahora vamos a multiplicar por la dirección. Como yo tengo en este caso la dirección, yo puedo aplicar en este caso la parte de funciones trigonométricas, que en este caso en la dirección, en este caso vamos a ver la parte de la dirección en, en X y la dirección en Y. Entonces yo sé que en este caso para la dirección en X es el coseno, ¿no? Coseno de 60 en Y más el seno de 60 en J. Listo. Entonces yo ya tengo la parte del vector posición. Que sería en este caso, si yo resuelvo esa operación, nos quedaría de el vector posición sería 3i más 5.2 en j, que pulgadas, ¿sí? Ese es el vector, o esas son las unidades con las que nosotros vamos a trabajar en este caso. Listo. Ya hemos determinado el vector del punto A con referencia al elemento 3 respecto al punto C. Ahora vamos a ver el otro vector, que en este caso sería el vector posición de A con respecto al elemento 2 desde el punto O. Listo. Entonces, ahora bien, vamos lo mismo, ¿no? Lo mismo. En este caso sería desde el punto O, vamos a llegar al punto A. Es lo mismo acá. Desde el punto O, vamos a llegar hasta el punto A. Entonces, de esta manera es como yo coloco el vector posición. Y con el vector posición, yo ya tengo una mejor referencia, ¿sí? Para yo poder dibujar ese vector. Que sería de esta manera, ¿no? De esta manera. Y por acá estaría este vector. Listo, lo mismo con el ángulo beta, pero el ángulo beta es lo mismo, ¿no? 60 grados. Ahora bien, no me están dando la distancia AO, pero ¿qué es la referencia que yo tengo? Si yo tengo dos ángulos iguales en este triángulo que se forma, ¿sí? En el triángulo ACO tengo dos ángulos iguales de 60 grados. Entonces, si yo tengo dos ángulos iguales, en este caso tengo dos distancias iguales. Entonces, ¿cuál es la referencia en este caso de que AC va a ser igual a que a AO y va a ser igual a 6 pulgadas? ¿Sí? Porque se va a formar un triángulo isósceles. Listo, entonces ahora bien, va a ser igual al módulo de 6. Y ahora bien, tenemos que las distancias para ver, en este caso, tanto en la dirección en Y como en X, vemos que en este caso ya en X es negativo y en Y es positivo. Entonces, y vamos a trabajar con el mismo ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces sería que menos coseno de 60 en Y más el seno de 60 en J. Listo, entonces ya tenemos el vector posición,
¿sí? Del punto A con respecto al elemento 2 desde el punto 0 va a ser igual a ¿qué? A menos 3 en I y más 5.2 en J. Pulgadas, ¿no? Ojo, las unidades siempre son importantes para poder tener una referencia en qué unidades nosotros estamos trabajando. Listo, entonces ya tendríamos los vectores. Ahora bien, vamos a reemplazar en la ecuación de la velocidad y vamos a ir viendo y vamos a ir determinando el resto de datos. ¿Listo? Entonces sería en este caso la velocidad angular del elemento 3. No lo tengo, ¿sí? Así que sigo manteniendo de esta manera por, ojo, es una multiplicación vectorial. La posición ya lo tengo, que sería 3i más 5.2 en j. ¿Listo? Igual la velocidad angular del punto 2. ¿Sí? Ya lo tengo en este caso, ¿sí? Eso es el dato del ejercicio. Por acá lo tenemos. Que nos dice que es menos. ¿Por qué? Porque tiene la dirección horaria. Sería menos 2k por, ojo, multiplicación vectorial, por la posición que ya lo tengo, menos 3i más 5.2j y más la velocidad relativa. Ojo, pero en módulo ahora necesito la dirección para yo ya tener tanto en X como en Y, en este caso. Ahora bien, ya tenemos todo esto claro, vamos a borrarlo, ¿sí? La parte de las posiciones, para poder identificar en este caso dónde se encuentra la dirección que nosotros vamos a ocupar para la velocidad relativa. ¿Listo? Entonces, como yo les decía, en este caso, esta va a ser la dirección de la velocidad relativa. Porque como nos dice que el punto de contacto es paralelo al punto AO, a la distancia AO, en este caso va a ser paralelo. Ahora bien, en este caso entonces yo ya tendría que la dirección, ¿sí? Entonces yo tengo que va a tener en este caso esa dirección, la velocidad relativa. Y yo ya tengo la referencia, que yo tengo ya el ángulo, pero tengo esa dirección, ¿sí? Entonces vamos a ver en este caso lo mismo. Para la velocidad relativa, ¿sí? Vamos a colocar en este caso de esta manera, ¿no? Vamos a dibujar ese vector para podernos ayudar y no confundirnos. En este caso sería la parte de el ángulo beta, ¿sí? Que en este caso obviamente vamos a borrarlo para colocar la parte de 60 grados. Listo, entonces ya nosotros tenemos esa referencia y obviamente lo vamos a trabajar de esta manera. Ahora bien, vamos a ver la dirección de la velocidad relativa. ¿Sí? A ver. Sería en este caso la dirección de la velocidad relativa en forma vectorial, obviamente. Tenemos esa dirección, entonces sería que en eje Y, en el eje X positivo y en el eje Y negativo, ¿no? Porque nosotros tendríamos en este caso de esta manera en Y y de esta manera en X. Y de esta manera nos quedaría que sería en este caso coseno de 60 en Y menos el seno de 60 en J. Listo. Esa sería la dirección del vector de la velocidad relativa. Y ahora bien, vamos a ver en este caso sería igual a que, en este caso el coseno de 60, estaríamos hablando de 0,5 en I menos 0,87 en J. Listo, entonces ya tendría ya el vector unitario o la dirección de la velocidad relativa. Y eso vamos a reemplazarlo acá. Sería 0,5 en I menos 0,87 en J. Listo, entonces en este caso ya nosotros trabajaríamos de esa manera, ¿sí? Y vamos nosotros a empezar a resolver la parte vectorial que nosotros tenemos en este caso, ¿sí? Tenemos aquí la multiplicación vectorial en cada uno de estos términos y tenemos que multiplicarlo tanto el punto K, ¿sí? Por cada uno de los siguientes vectores, ¿no? ¿Sí?
Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que, ¿cuál es la referencia que vamos a nosotros a tener en este caso? Es la multiplicación vectorial, ¿no? Vamos a colocarlo, en este caso, por acá, ¿no? Y J, K. Vamos nosotros a multiplicar. Si yo multiplico I por J, va a ser un valor K, pero positivo. J por K, de igual manera va a ser el vector I positivo. Y K por I, lo mismo, J positivo. Pero si yo multiplico en sentido contrario, van a ser los mismos vectores, pero en sentido negativo, ¿no? ¿Listo? Entonces, quedaría de la siguiente manera. Ahora bien, K por I, como nosotros ya vimos, en este caso sería K por IJ, positivo. Entonces sería 3, velocidad angular del elemento 3J. ¿Listo? Ahora bien, K por J, nosotros sabemos que es I, pero negativo. Menos 5.2, velocidad angular de 3 por I. ¿Listo? Lo mismo acá. Menos por menos es positivo. Entonces 2 por 3, 6. K por I, J. ¿Listo? Menos por más, menos. Pero como en este caso es K por J, ¿sí? En este caso es sentido negativo, ¿sí? Entonces es negativo. Y con el negativo tendríamos positivo. Entonces en este caso tendríamos un valor de 10.4. K por J es I. Listo, entonces ahora vamos a resolver la otra. El otro término sería 0,5 velocidad relativa en I menos 0,87 velocidad relativa en J. Listo, entonces ya tendríamos esos términos. Ahora bien, vamos a seguir resolviendo en este caso y vamos nosotros a ver que vamos a separar por términos. Vamos primero a trabajar con los términos en I, ¿sí? Este término, este y este de aquí. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Sería en I, sería menos 5.2 velocidad angular del elemento 3 igual 10.4 más 0,5 velocidad relativa. Ahora bien, vamos a colocar de igual manera la parte de J. ¿Cómo nos quedaría en este caso? Son el resto de términos, ¿no? Sería 3 velocidad angular del elemento 3 igual 6 menos 0,87 velocidad relativa. Listo, entonces nosotros vamos en este caso a reemplazar o a despejar una de las variables de una de las ecuaciones y reemplazar en la otra. Listo, vamos a reemplazar en este caso por acá. Vamos a despejar el valor de 3, quedaría 2 menos 0,29 velocidad relativa. Listo, entonces podríamos colocar la ecuación 1 y ecuación número 2. Ahora bien, ¿cómo nos quedaría de esta manera? Sería 2 en 1. Vamos a reemplazar en este caso menos 5.2 velocidad angular, 2 menos 0,29 velocidad relativa igual a 10.4 más 0,5 la velocidad relativa. Seguimos resolviendo la parte de la álgebra. Sería menos 10,4 más 1.5. Velocidad relativa igual a 10,4 más 0,5 velocidad relativa. Listo. Seguimos despejando. Nos quedaría 1.008 velocidad relativa igual a 20.8. Y ya tendríamos que la velocidad relativa tiene un valor de 20.63 pulgadas sobre segundos. Listo, este valor yo lo voy a reemplazar en la velocidad angular 3, que nos quedaría 2 menos 0,29 por 20.63. ¿Listo?
En este caso sería igual a ¿qué? A menos 3.98 radianes sobre segundos. ¿Qué es lo que nos quiere decir en este caso este signo que nos da como negativo? Que el sentido en este caso de esta velocidad va a ser igual al resto, ¿no? En sentido horario. Nada más que eso, ¿no? Esa es la única referencia que nos da este ejercicio. Ahora bien, la velocidad relativa tenemos en módulo, pero nosotros sabemos que al momento de eh, ponernos a calcular las aceleraciones, yo necesito esa velocidad relativa en forma vectorial. Entonces yo voy a calcular o ya voy a reemplazar y determinar la velocidad relativa en forma vectorial. Tengo el vector unitario, el módulo en este caso. Tengo que multiplicar ¿por qué? Por la dirección, ¿no? Esta dirección que tengo acá. Sería 0,5 en I menos 0,87 en J. Y la velocidad relativa sería igual en este caso a la parte de 10,31, 5 en I, menos 17,95 en J. Listo, entonces nosotros ya tendríamos que tanto la velocidad angular del elemento 3, que de igual manera voy a necesitar para la aceleración, y la velocidad relativa en forma de vector, ¿sí? Ya que el ejercicio lo que me pide en este caso es determinar que la parte de la aceleración angular del elemento 3. Para las personas que han llegado hasta este punto del video, me ayudaría muchísimo si se suscriben al canal, le dan me gusta y lo pueden compartir con las personas que ustedes crean necesario que les puede servir este video. Cualquier duda, cualquier inquietud en la caja de los comentarios. Conmigo nos veríamos en otro video.